Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. En la primera actividad nos dicen read the text, ¿sí? Lee el texto. Por aquí tenemos un pequeño texto, ¿sí? Entonces por aquí tenemos el título, es Voyager 1, The First Trip to Space. Voyager 1, el primer viaje al espacio, ¿sí? Entonces nos dicen, on August 20, 1977, a spacecraft called Voyager 1 traveled to space, ¿sí? En agosto 20 de 1977, una nave espacial llamada Voyager 1 viajó al espacio, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar esta oración. Es una oración en tiempo pasado simple, ¿sí? Simple past tense. Recordamos que la estructura de la oración afirmativa es subject, verb y complement, ¿sí? La oración negativa es subject, auxiliary, la negación not, el verbo y el complemento. ¿Sí? Recordamos que en las oraciones en tiempo pasado simple, el auxiliar es el auxiliar did, ¿sí? Muy bien. En las preguntas, ¿sí? Tenemos la estructura de esta forma, ¿sí? Auxiliary, subject, verb y complement, ¿sí? Este tipo de preguntas son preguntas cerradas, ¿sí? Y pueden tener dos respuestas, ¿sí? La primera puede ser yes, el subject y el auxiliary, ¿sí? Y si es no, ¿sí? Vamos a escribir no, el subject, el auxiliary y la negación not, ¿sí? Adicional a esto podemos hacer preguntas abiertas, ¿sí? Con esta estructura, simplemente agregándole al inicio una WH question word, ¿sí? Entonces, para la pregunta abierta, utilizamos la WH question word, ¿sí? Y la misma estructura de una pregunta cerrada, ¿sí? Auxiliary, subject, verb y complement, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisar el ejemplo, ¿sí? Por aquí tenemos las WH question words, ¿sí? Tenemos what, qué o cuál, where, dónde, when, cuándo, who, quién, why, por qué, ¿sí? Entonces tenemos aquí el ejemplo de la oración afirmativa. Voyager 1 traveled to space, ¿sí? El Voyager 1 viajó al espacio, ¿sí? Tenemos el subject, el verbo y el complemento, ¿sí? Recordamos el verbo travel, ¿sí? Viajar. En presente es travel y en pasado es traveled, ¿sí? Vamos a revisar la oración negativa, ¿sí? Tenemos aquí el subject, el auxiliary, la negación not, el verbo, ¿sí? En este caso, el auxiliar hace que el verbo cambie a pasado, ¿sí? Y por aquí tenemos el complemento.
De esta forma tenemos Voyager 1 did not travel to space. El Voyager 1 no viajó al espacio. ¿Sí? Vamos a revisar la pregunta. Tenemos aquí entonces el auxiliar, el subject, el verbo y el complemento. ¿Sí? Did Voyager 1 travel to space? ¿Sí? Viajó el Voyager 1 al espacio. ¿Sí? Eso es lo que están preguntando. Las respuestas, ¿sí? Puede ser sí o no. Si queremos decir sí, vamos a escribir yes, it did, ¿sí? Ponemos it porque nos estamos refiriendo a la nave espacial Voyager 1, ¿sí? Yes, it did, ¿sí? O no, it did not, ¿sí? Si queremos hacer una pregunta abierta utilizando las WH question word, ¿sí? Simplemente a esta estructura se le puede agregar una de estas palabras. Como ejemplo tenemos aquí When did Voyager 1 travel to space? ¿Sí? ¿Cuándo el Voyager 1 viajó al espacio? ¿Sí? De esta forma podemos realizar este tipo de preguntas. Vamos a seguir revisando. This journey across the solar system was very long and difficult. Sí, vamos a revisar esta oración. Es una oración que está en simple past tense, ¿sí? En tiempo pasado simple. Tenemos la estructura de la oración afirmativa, subject, verb, complement. La estructura de la oración negativa, subject, verb, la negación not y complement. ¿Sí? Y en este caso no utilizamos el auxiliar did, ¿sí? Porque estamos utilizando como verbo al verbo to be, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos el verbo to be en las oraciones en tiempo pasado simple, no utilizamos el auxiliar did, ¿sí? La pregunta será utilizando el verbo to be, luego el subject, luego el complemento, ¿sí? Las respuestas, ¿sí? Utilizaremos el subject y el verbo, ¿sí? Y también tenemos las preguntas abiertas, ¿sí? Con las WH question word, ¿sí? Entonces, vamos a revisar el ejemplo que tenemos en el texto, ¿sí? La oración afirmativa nos dice, This journey across the solar system was very long and difficult, ¿sí? Recordamos que el verbo to be en tiempo presente tiene tres formas, am, is, are, y en tiempo pasado tiene dos formas, was y were, ¿sí? Entonces en la oración afirmativa tenemos el subject, ¿sí? El verbo, ¿sí? El verbo to be en pasado y el complemento, ¿sí? Nos dicen, este viaje a través del sistema solar fue muy largo y difícil, ¿sí? Luego tenemos la oración negativa. Nos dicen, this journey across the solar system was not very long and difficult, ¿sí? ¿Sí? Tenemos aquí el subject,
el verbo to be, la negación y el complemento, ¿sí? Este viaje a través del sistema solar no fue muy largo y difícil, ¿sí? Revisamos la pregunta, ¿sí? Tenemos aquí el verbo to be, el subject y el complemento, ¿sí? Was this journey across the solar system very long and difficult? ¿Sí? Fue este viaje a través del sistema solar muy largo y difícil, ¿sí? Y las respuestas pueden ser yes, it was, sí, este fue, o no, it was not, ¿sí? No, este no fue un viaje largo y difícil, ¿sí? Utilizamos el pronombre personal it, el cual se refiere a el viaje a través del sistema solar, ¿sí? En la pregunta abierta hemos utilizado la WH question word why, ¿sí? ¿Por qué? Why was this journey across the solar system very long and difficult? ¿Por qué fue este viaje a través del sistema solar muy largo y difícil? ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordamos que en las oraciones en Simple Past Tense no utilizamos el auxiliar cuando trabajamos con el verbo to be, ¿sí? Cuando trabajamos con los demás verbos tenemos que utilizar el auxiliar did, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir revisando, ¿sí? Nos dicen Voyager 1 flew past new places, ¿sí? Vamos a revisar esta oración. Sí, entonces está en Simple Past Tense, ¿sí? El verbo volar, ¿sí? En presente es fly y en pasado es flew, ¿sí? Tenemos la estructura de la oración afirmativa, subject, verb, complement. La oración negativa, subject, auxiliary, la negación not, el verbo y el complemento, ¿sí? Recordamos que el auxiliar en la oración en tiempo pasado simple es el auxiliar did, ¿sí? La pregunta, ¿sí? Se compone de auxiliary, subject, verb y complement. En las respuestas utilizamos el subject y el auxiliary, ¿sí? Muy bien. Y en las preguntas abiertas simplemente agregamos las WH question word a la estructura de las preguntas cerradas, ¿sí? ¿Sí? Tenemos entonces la estructura de las preguntas abiertas, ¿sí? Utilizamos las WH question word más la estructura de las preguntas cerradas, ¿sí? Auxiliary, subject, verb y complement, ¿sí? En el ejemplo que tenemos en el texto nos dice Voyager 1 flew past new places, ¿sí? El Voyager 1 sobrevoló, lo tenemos aquí el verbo flew con la palabra past, ¿sí? Lo vamos a traducir como sobrevolar, ¿sí? Nuevos lugares, ¿sí? En la oración negativa tenemos el subject, el auxiliar did, la negación, el verbo y el complemento, ¿sí? Voyager did not fly past new places.
el Voyager 1 no sobrevoló nuevos lugares. ¿Sí? En la pregunta tenemos: Did Voyager 1 fly past new places? ¿Sí? El Voyager 1 sobrevoló nuevos lugares. ¿Sí? Entonces tenemos las respuestas: Yes, it did. No, it did not. ¿Sí? Las preguntas abiertas. ¿Sí? En este caso utilizamos when. ¿Sí? Podemos utilizar cualquiera de estas WH question words. ¿Sí? Aquí en el ejemplo hemos utilizado when. ¿Sí? Nos dicen: When did Voyager 1 fly past new places? ¿Sí? Cuando el Voyager 1 sobrevoló nuevos lugares. Muy bien, vamos a seguir revisando. ¿Sí? En la misma oración, luego nos dicen and, ¿sí? Y send photos of planets and moons to NASA, National Aeronautics and Space Administration. ¿Sí? Y tenemos aquí el verbo enviar. En presente es send y en pasado es sent. ¿Sí? Y tenemos aquí como subject, tenemos al Voyager 1, ¿sí? El verbo sent y el complemento, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Y nos dice que envió fotos de planetas y lunas a la NASA. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa NASA? Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. ¿Sí? Muy bien. En la siguiente oración tenemos: Voyager 1 arrived on Jupiter 480 million miles from Earth. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. Es una oración en simple past tense. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el verbo en presente, arrive, y en pasado, arrived. ¿Sí? Ya sabemos que la oración afirmativa se compone de subject, verb y complement. La oración negativa: subject, auxiliary, la negación not, el verbo y el complemento. ¿Sí? Utilizamos el auxiliar did. En la pregunta, ¿sí? Auxiliary, subject, verb, complement. ¿Sí? Tenemos las respuestas y las preguntas abiertas. ¿Sí? Entonces veíamos el ejemplo del texto. ¿Sí? Voyager 1 arrived on Jupiter. El Voyager 1 llegó a Júpiter 480 millones de millas de la Tierra. ¿Sí? Tenemos aquí el subject, el auxiliar, la negación, el verbo y el complemento. ¿Sí? Voyager 1 did not arrive on Jupiter 480 million miles from Earth. ¿Sí? El Voyager 1 no llegó a Júpiter 480 millones de millas de la Tierra. ¿Sí? En la pregunta tenemos aquí el auxiliar, el subject, el verbo y el complemento. ¿Sí? Las respuestas pueden ser yes, it did o no,
it did not. ¿Sí? Como ejemplo de la pregunta abierta, ¿sí? Tenemos aquí, when did Voyager 1 arrive on Jupiter 180 million miles from Earth? ¿Sí? Cuando el Voyager 1 llegó a Júpiter 480 millones de millas de la Tierra. ¿Sí? O también la pregunta simplemente puede quedar hasta aquí, ¿sí? Hasta Júpiter. ¿Sí? Cuando el Voyager 1 llegó a Júpiter. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando. ¿Sí? Nos dicen, it sent pictures to scientists. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí una oración en simple past tense. Tenemos aquí la oración afirmativa, la negativa, la pregunta y las respuestas. ¿Sí? Adicional a esto, habíamos visto las preguntas abiertas, ¿sí? Las cuales simplemente agregábamos la WH question word a la estructura de la pregunta cerrada. ¿Sí? En la oración afirmativa tenemos it sent pictures to scientists. ¿Sí? Tenemos el subject, en este caso es el pronombre personal it. ¿Sí? Tenemos sent, ¿sí? El verbo en pasado. ¿Sí? El verbo es enviar. En presente es send. En pasado, sent. ¿Sí? Y el complemento. ¿Sí? Entonces nos dice, envió fotos a los científicos. ¿Sí? El pronombre personal it, ¿sí? Se refiere al Voyager 1. ¿Sí? Nos dicen que este envió fotos a los científicos. ¿Sí? La oración negativa, ¿sí? Será it did not send pictures to scientists. ¿Sí? No envió fotos a los científicos. ¿Sí? La pregunta tenemos aquí, did it send pictures to scientists? Envió fotos a los científicos. ¿Sí? Tenemos aquí las posibles respuestas. Yes, it did. No, it did not. ¿Sí? Y una pregunta abierta. Hemos utilizado aquí la WH question word when. ¿Sí? When did it send pictures to scientists? Cuando envió fotos a los científicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces teníamos aquí, envió fotos a los científicos y they learned new information about the climate there. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. Es una oración en simple past tense, ¿sí? Tiempo pasado simple. Tenemos aquí la estructura de la oración afirmativa, negativa, la pregunta, las respuestas y la pregunta abierta. ¿Sí? En el ejemplo del texto tendríamos aquí la oración afirmativa. They learned new information about the climate
there. ¿Sí? Ellos aprendieron. ¿Sí? El verbo aprender en presente es learn y en pasado learned. ¿Sí? Ellos aprendieron nueva información acerca del clima de allá. ¿Sí? La oración negativa, ¿sí? Tenemos aquí el subject, el auxiliar, la negación, el verbo y el complemento. They did not learn new information about the climate there. ¿Sí? Ellos no aprendieron nueva información acerca del clima de allá. La pregunta, ¿sí? Tenemos aquí el auxiliar, el subject, el verbo y el complemento. ¿Sí? Did they learn new information about the climate there? ¿Sí? Ellos aprendieron nueva información acerca del clima de allá. ¿Sí? Y las posibles respuestas, ¿sí? Tenemos aquí yes, they did, no, they did not. ¿Sí? Como ejemplo de la pregunta abierta, tenemos aquí when did they learn new information about the climate there? ¿Sí? Cuando ellos aprendieron nueva información acerca del clima de allá. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir revisando el texto. ¿Sí? Tenemos aquí they learned that Jupiter had clouds, lightning and wind. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. ¿Sí? Es una oración en simple past tense, tiempo pasado simple. ¿Sí? Tenemos la estructura de la oración afirmativa, negativa, la estructura de la pregunta, las respuestas y la pregunta abierta. ¿Sí? En el ejemplo que tenemos nos dicen they learned that Jupiter had clouds, lightning and wind. ¿Sí? El verbo aprender, ¿sí? Ya lo habíamos visto. En presente es learn y en pasado learned. ¿Sí? Tenemos entonces aquí el subject, el verbo y el complemento. ¿Sí? Ellos aprendieron que Júpiter tenía nubes, relámpagos y viento. ¿Sí? Por aquí también vemos el verbo tener en pasado, had. ¿Sí? La oración negativa, ¿sí? Tenemos aquí el subject, el auxiliar, la negación not, el verbo y el complemento. ¿Sí? They did not learn that Jupiter had clouds, lightning and wind. ¿Sí? Ellos no aprendieron que Júpiter tenía nubes, relámpagos y viento. ¿Sí? La pregunta, tenemos aquí el auxiliar, ¿sí? El subject, el verbo y el complemento. ¿Sí? Nos dicen, did they learn that Jupiter had clouds, lightning and wind? ¿Sí? Ellos aprendieron que Júpiter tenía nubes, relámpagos y viento. ¿Sí? Y tenemos dos posibles respuestas. Yes, they did. No, they did not. ¿Sí? Como ejemplo de la pregunta abierta tenemos
When did they learn that Jupiter had clouds, lightning, and wind? ¿Sí? Cuando ellos aprendieron que Júpiter tenía nubes, relámpagos y viento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando el texto. ¿Sí? Nos dicen, they discovered that it had a moon with volcanoes. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. ¿Sí? Es una oración en simple past tense, en tiempo pasado simple. Tenemos aquí la estructura de la oración afirmativa, la oración negativa, la pregunta, las posibles respuestas y la pregunta abierta. ¿Sí? El ejemplo nos dice, they discovered that it had a moon with volcanoes. ¿Sí? Tenemos aquí el verbo descubrir, ¿sí? En presente es discover y en pasado discovered, ¿sí? Entonces tenemos aquí el subject, el verbo y el complemento, ¿sí? Ellos descubrieron que, ¿sí? Y nos ponen aquí el pronombre personal it, ¿sí? Refiriéndose a Júpiter, ¿sí? Ellos descubrieron que tenía una luna con volcanes, ¿sí? También tenemos aquí el verbo en pasado, had, ¿sí? Had, ¿sí? Que es el verbo tener en pasado. ¿Sí? La oración negativa, tenemos el subject, el auxiliar, la negación, el verbo y el complemento. They did not discover that it had a moon with volcanoes. ¿Sí? Ellos no descubrieron que tenía una luna con volcanes. ¿Sí? Revisamos la pregunta. ¿Sí? Tenemos aquí el auxiliar, el subject, el verbo y el complemento. ¿Sí? Ellos descubrieron que tenía una luna con volcanes. ¿Sí? Tenemos las respuestas. Yes, they did. No, they did not. ¿Sí? Tenemos también un ejemplo con la pregunta abierta. ¿Sí? Tenemos la WH question word, el auxiliar, el subject, el verbo y el complemento. ¿Sí? Nos dicen, when did they discover that it had a moon with volcanoes? ¿Sí? ¿Cuándo ellos descubrieron que tenía una luna con volcanes? ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando. Nos dicen aquí, later, más tarde, Voyager 1 visited Saturn. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. ¿Sí? Es en simple past tense, tiempo pasado simple. Tenemos la oración afirmativa, la oración negativa, la pregunta, las respuestas, ¿sí? Y la estructura de la pregunta abierta, ¿sí? En el ejemplo que tenemos, ¿sí? Nos dicen Voyager 1 visited Saturn, ¿sí? Voyager 1 visitó Saturno.
¿sí? Entonces, en la oración negativa tenemos aquí el subject, el auxiliar, la negación, el verbo, ¿sí? El verbo visitar en presente es visit y en pasado le agregamos la ed al final, ¿sí? Y tenemos el complemento Saturn, ¿sí? El Voyager 1 no visitó Saturno, ¿sí? Tenemos la pregunta: Did Voyager 1 visit Saturn? ¿Sí? Tenemos el auxiliar, el subject, el verbo y el complemento, ¿sí? El Voyager 1 visitó Saturno, ¿sí? Y para esta pregunta hay dos posibles respuestas: yes, it did; no, it did not, ¿sí? Podemos hacer una pregunta abierta, ¿sí? Utilizando las WH question words, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo, ¿sí? Why did Voyager 1 visit Saturn? ¿Sí? ¿Por qué el Voyager 1 visitó Saturno? ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando. ¿Sí? Luego nos dicen: This planet is famous for its rings. ¿Sí? Este planeta es famoso por sus anillos. With the photographs from the spacecraft. Con las fotografías de la nave espacial, scientists found out that the rings from the Saturn contain mostly water and ice. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el subject, scientists, los científicos. Tenemos aquí el verbo, found, ¿sí? El verbo encontrar en presente es find, en pasado es found, ¿sí? Entonces, y luego nos dicen that the rings, que los anillos, from Saturn, de Saturno, contained mostly water and ice. Contenían principalmente agua y hielo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen answer the questions. ¿Sí? Responde las preguntas. Which planets did Voyager 1 visit? ¿Sí? Tenemos aquí una WH question word, ¿sí? Which, ¿sí? En español es qué, y nos dicen entonces qué planetas visitó el Voyager 1. En la segunda pregunta nos dicen where did Voyager 1 send photos? ¿Sí? ¿Dónde el Voyager 1 envió fotos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar el texto y vamos a responder las preguntas, ¿sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.